Muy buenas. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en una de las historias más retorcidas y psicológicamente brutales de Edgar Allan Poe. Así que preparaos para un descenso a la locura, a la mente de un hombre devorado por la culpa, el alcohol y una fuerza muy siniestra que él mismo bautiza como el espíritu de la perversidad. Y es que la historia arranca ya con una advertencia que suena a confesión. El propio narrador nos lo deja claro desde el principio. No esperéis creerme, nos dice. Lo que voy a contar es una locura. Con esta primera frase, Poe ya nos pone en guardia. Nos siembra la gran duda. ¿Estamos ante un hombre cuerdo que vivió algo sobrenatural? ¿O simplemente estamos escuchando las excusas delirantes de un asesino? Para entender cómo se llega a un abismo así, primero tenemos que ver quién era este hombre, o, mejor dicho, quién dice él que era. Un tipo que, según sus propias palabras, tenía un corazón noble. El punto de partida es casi idílico, ¿no? Nos pinta un retrato de bondad absoluta. Un hombre que desde niño era tierno, que adoraba a los animales, se casa joven con una mujer que es igual que él, y su casa es un paraíso para las mascotas. Pero entre todos había uno especial, Plutón, un gato negro, enorme y muy listo, que era su debilidad. Vamos, la estampa de la felicidad, el equilibrio perfecto, que claro, está a punto de saltar por los aires. Y aquí es donde todo empieza a torcerse de verdad. Un único vicio se va a convertir en el detonante de su completa destrucción. Ojo, que es él mismo quien lo identifica. No se echa la culpa, al menos al principio. No, la culpa es del demonio de la intemperancia, del alcohol. Fijaos qué interesante cómo saca la responsabilidad fuera de sí mismo. No soy yo, es una fuerza externa, un demonio que me ha cambiado por completo. O eso es lo que nos cuenta. Este es el primer acto de violencia pura, el punto de no retorno. Llega a casa borracho, el gato, que era su animal favorito, le muerde un poco y él responde con una crueldad que es sencillamente inimaginable. Le saca un ojo con un cortaplumas. Es la primera grieta seria, la prueba de que aquel hombre dócil y bueno ya no existe. Después del acto violento, ¿qué viene? La justificación, la excusa filosófica. El narrador necesita una razón más profunda, más elaborada para su propia maldad. El alcohol ya no le sirve. Y aquí está el meollo de la cuestión, el corazón oscuro de la historia. El narrador se saca de la manga esta teoría, que todos tenemos un impulso primario de hacer el mal por el simple hecho de hacer el mal. ¿Sabéis a qué se refiere? Es esa vocecilla que a veces nos dice que hagamos algo precisamente porque sabemos que está prohibido. No es por un motivo concreto, no es por venganza, es, según él, por el placer de hacer daño a nuestra propia alma. Y este segundo acto de crueldad es mucho peor, porque si el primero fue un arrebato, es de esa sangre fría. Coge al gato, que ya estaba tuerto por su culpa, y lo ahorca en un árbol. Y lo más retorcido es que lo hace llorando, sabiendo que el animal lo quería y que estaba cometiendo un pecado terrible. Lo hace, dice, solo para sentir el peso de su propia maldad. Por supuesto, un crimen así no iba a quedar sin consecuencias. Y aquí es donde la realidad empieza a doblarse, o quizás es solo la culpa del narrador, que empieza a proyectar sus demonios en el mundo que le rodea. La respuesta del destino, o de lo que sea, es inmediata y parece sacada de una pesadilla. Esa misma noche, su casa se quema hasta los cimientos, y en la única pared que queda en pie, grabada por el humo y el fuego, aparece una imagen nítida de su crimen, un gato gigantesco con una soga al cuello. Él intenta buscarle una explicación lógica, pero esa imagen lo va a perseguir para siempre. Atormentado por el recuerdo, ¿qué hace? Pues buscar un sustituto para Plutón, lo cual ya es bastante retorcido. Y lo encuentra, cómo no, en una taberna. Un gato casi idéntico, grande, negro y también tuerto. Solo hay una pequeña diferencia, una manchita blanca en el pecho, que al principio no le da ninguna importancia. Pero claro, en una mente obsesionada como la suya, ese pequeño detalle, esa mancha insignificante, se va a convertir en el centro de todo su odio y su pánico, porque la mancha no se queda quieta, empieza a cambiar, a mutar, a tomar forma lentamente delante de sus propios ojos. Pues sí, con una claridad que lo deja helado, la mancha se transforma en la imagen de la horca, el instrumento de su crimen. Ahora tiene un recordatorio constante de lo que hizo, un recordatorio vivo, que duerme en su casa y se le sube al pecho. Toda esa tensión acumulada, ese terror y ese odio hacia el nuevo gato, tenían que explotar por algún lado. Y la explosión llega, pero esta vez la víctima de su furia va a ser humana.
La escena es rapidísima, es brutal. Bajan al sótano, el gato le hace tropezar y a él se le cruzan los cables. Coge un hacha para matar al animal, pero su mujer, en un intento de pararlo, le agarra el brazo. Mala idea. Él se zafa y toda la furia que iba dirigida al gato se redirige hacia ella. Un solo hachazo en la cabeza. Y se acabó. Y lo que viene después es lo que de verdad hiela la sangre. La frialdad. No hay remordimiento, no hay pánico, nada. Después de esa explosión de violencia, su mente hace clic y se pone en modo calculador. Su único problema ahora es cómo deshacerse del cuerpo. Y se le ocurre la idea, emparedarla en una de las paredes del sótano. Un plan perfecto, piensa él. El crimen está oculto. El gato que tanto odiaba ha desaparecido. Nuestro narrador por fin respira tranquilo. Cree que ha logrado la impunidad total. Así que cuando, días después, aparece la policía para investigar la desaparición de su mujer, él está de lo más calmado. Es más, casi disfruta de la situación. Les enseña la casa de arriba abajo, el sótano incluido, con una confianza y una arrogancia tremendas. Está absolutamente convencido de que su crimen es perfecto. Y como suele pasar, es su propia soberbia lo que le condena. Justo cuando los policías ya se están marchando, sin haber encontrado nada, él no puede evitarlo, tiene que regodearse. En un alarde de chulería, les comenta lo sólida y bien construida que es la casa. Y para rematar la jugada, en un acto de pura fanfarronería, coge su bastón y golpea, justo la pared. La misma pared de yeso detrás de la cual está el cadáver de su esposa. Un impulso estúpido que va a sellar su destino para siempre. Y desde dentro del muro algo responde, un sonido que no es humano. Empieza como un gemido y crece hasta convertirse en un aullido espantoso, una mezcla imposible de terror y de triunfo, un sonido que de verdad parece salido directamente del infierno. Los policías lógicamente se quedan de piedra, se lanzan contra la pared, la echan abajo a la fuerza y... ahí está, la horrible verdad. El cuerpo de su mujer ya en descomposición. Su escondite perfecto, revelado por una voz que no debería existir. Y entonces llega la imagen final, una de las más potentes de toda la literatura de terror. Sentado sobre la cabeza del cadáver, con la boca abierta y su único ojo como una brasa, está el gato. Era él. Él fue quien soltó aquel aullido. Con las prisas por esconder el cuerpo, el narrador lo había emparedado vivo junto a su víctima. El monstruo, que era su recordatorio andante de la culpa, se convierte al final en el instrumento de su propia perdición. Y esto nos deja con la gran pregunta en el aire. ¿Era el gato una criatura sobrenatural, una especie de justicia divina, o fue simplemente un catalizador que obligó al mundo a ver al verdadero monstruo, que siempre había sido el propio narrador?